Hay un momento en la vida donde te preguntas cómo era realmente vivir en otra época. No la versión romantizada de los libros, ni la de las películas con castillos brillantes y caballeros nobles, sino la real, la que olía, dolía y mataba sin avisar. Si alguna vez sentiste que el mundo moderno es difícil, que las cosas están complicadas, que el estrés del trabajo, el tráfico, la incertidumbre económica te pesan demasiado, espera, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu perspectiva, no para hacerte sentir culpable por quejarte, sino para mostrarte, con datos concretos y hechos reales, lo que significa sobrevivir de verdad. El año es 900 después de Cristo. Estás en Inglaterra y no durarías ni un día completo. El primer error que cometerías al despertar en la Inglaterra del año 900 sería respirar. No metafóricamente, literalmente. El aire que entraría por tus fosas nasales en ese primer instante sería una mezcla densa de humo de leña verde que no termina de arder, estiércol animal mezclado con barro húmedo, el olor agrio de cuerpos humanos que no se han bañado en semanas y la podredumbre orgánica de desperdicios arrojados directamente sobre el suelo de tierra de la cabaña donde dormiste. No existían chimeneas funcionales en la mayoría de las viviendas campesinas de ese período. El humo del hogar central simplemente ascendía y se acumulaba en el interior hasta que encontraba alguna grieta en el techo de paja por donde escapar. Los historiadores calculan que vivir en esas condiciones durante años equivalía en daño pulmonar a fumar varios cigarrillos al día durante décadas. Tus pulmones del siglo XXI colapsarían de incredulidad. Si la estructura donde habrías pasado la noche no es lo que imaginas cuando dices cabaña. Es un único espacio de unos 4 metros por 6, con paredes de madera sin labrar, reforzadas con barro y paja, techadas con heno seco que lleva años acumulando humedad, hongos, insectos y los nidos de los roedores que conviven contigo sin pedir permiso. El suelo es tierra compactada. No hay ventanas de vidrio porque el vidrio es un lujo reservado para iglesias y palacios. Hay una abertura cubierta con un trozo de cuero curtido que sirve de puerta. Y en el mismo espacio donde tú dormiste la noche anterior, también durmieron tus cerdos, tus gallinas y posiblemente tu buey, porque en invierno el calor animal era la única calefacción disponible. El olor que percibirías al despertar no tiene equivalente moderno porque tu mundo moderno tiene drenaje, taparedes selladas y jabón. Y el jabón, precisamente, es uno de los grandes ausentes de tu nueva vida. No es que no existiera ninguna forma de limpieza. En la Inglaterra anglosajona del año 900, bajo el reinado fragmentado que precedió a la unificación definitiva que Æthelstan lograría en 927, los campesinos usaban mezclas de ceniza de madera y grasa animal para frotar su piel ocasionalmente. El resultado no era exactamente higiene en el sentido moderno, sino más bien un intercambio de suciedades. La grasa animal atraía insectos. Los piojos eran tan universales que los peines de hueso especialmente diseñados para extraerlos aparecen en casi todos los registros arqueológicos de asentamientos anglosajones. Si examinaras el cuero cabelludo de cualquier persona que encontraras en ese día, desde el campesino más humilde hasta el tane local, encontrarías colonias activas de Pediculus humanus capitis, el piojo humano de la cabeza, conviviendo sin vergüenza alguna. Rascarse la cabeza no era un gesto distraído, era una actividad rutinaria con propósito práctico. Tu primer desayuno en el año 900 te esperaba en una olla de barro que había pasado la noche junto al fuego. Era una papilla espesa de avena o cebada hervida en agua, sin sal, si la familia era pobre, con sal, si habían tenido suerte en el mercado reciente. No había azúcar, no había mantequilla fresca. Si la cosecha del año anterior había sido buena,
Quizás había un trozo de pan de centeno tan denso y oscuro que parecía más ladrillo que alimento. El pan anglosajón de ese período contenía con frecuencia restos de tierra, piedra molida del proceso de molienda y esporas de hongos que hoy clasificaríamos como contaminantes. Los historiadores que han analizado esqueletos de ese período encuentran marcas de desgaste dental consistentes con haber masticado partículas abrasivas durante décadas. Come ese desayuno imaginario y siente cómo tus dientes modernos, acostumbrados a texturas controladas, encontrarían algo inesperadamente duro en cada tercer bocada. El agua que beberías con ese desayuno no vendría de un grifo, vendría del río o del pozo comunal del asentamiento, y ese agua cargaba en suspensión todo lo que la vida agrícola depositaba en ella. El estiércol de los animales que pastaban aguas arriba, los desperdicios humanos que las familias vertían en la corriente porque nadie entendía todavía la conexión entre agua contaminada y enfermedad. Los romanos, siglos antes, habían construido acueductos y sistemas de alcantarillado en Britania, pero para el año 900 esas infraestructuras llevaban generaciones en ruinas y en el olvido. Los anglosajones que habitaban sobre los restos de Londinium o sobre los vestigios de Bath no sabían ni para qué habían servido aquellas estructuras de piedra que asomaban entre la maleza. Bebías agua del río, y si no morías en la primera semana de disentería, desarrollabas con el tiempo una resistencia parcial que no te protegía de todo, pero te permitía llegar, con suerte, a los 40 años. 40 años. Esa sería tu expectativa de vida real en la Inglaterra del año 900 si eras campesino varón. Y esos 40 años no llegaban solos ni fácilmente. La mortalidad infantil era tan devastadora que los historiadores estiman que entre el 30 y el 50% de los niños nacidos en ese periodo no sobrevivían su primer año de vida. Las madres parían en el mismo espacio donde vivían los animales, sin ninguna esterilización, sin ningún conocimiento de bacterias, con parteras cuya formación consistía en haber observado partos anteriores y en rezar a los santos correspondientes. Santa Margarita de Antioquía era la patrona de las mujeres en trabajo de parto, y su nombre se invocaba repetidamente durante horas de labor. Si el parto se complicaba, no había cesárea de emergencia. Había dos resultados posibles, y con frecuencia ninguno de los dos era el que la familia esperaba. Si sobrevivías la infancia en ese mundo, tu cuerpo adulto llevaría marcas que ninguna persona moderna reconocería como normales. Los esqueletos anglosajones, analizados por bioarqueólogos, muestran patrones de artritis severa en columna vertebral y rodillas desde la tercera década de vida, el producto de años de trabajo físico pesado sin equipamiento adecuado. Muestran fracturas mal soldadas porque no había ningún método para inmovilizar correctamente un hueso roto más allá de atarlo con palos y tiras de cuero y esperar. Muestran evidencia de infecciones dentales que en el mundo moderno se resolverían con un antibiótico en 48 horas y que en ese mundo se convertían en abscesos que podían matar al extenderse al hueso mandibular. El dolor era el estado natural de la existencia adulta. No había ibuprofeno, no había anestesia. Para el dolor de muelas, el monje médico Bald, autor del Leech Book, manuscrito anglosajón de medicina del siglo IX, que sobrevivió hasta hoy, recomendaba masticar hisopo, aplicar grasa de rata sobre la encía dolorida y recitar el Padre Nuestro 3 veces mirando al este. La tasa de éxito no está registrada. Bald era una figura real. Su Leech Book, conservado en la British Library bajo la clasificación Royal MS-12D-17, es uno de los textos médicos más importantes de la Europa anglosajona. Sus remedios mezclan observación práctica genuina con magia simpática y teología cristiana, de una forma que revela perfectamente cómo aquella sociedad entendía la enfermedad. La fiebre
era enviada por espíritus malignos. Las erupciones cutáneas eran castigos divinos o maldiciones de enemigos. La epilepsia era posesión demoníaca. Y los tratamientos seguían esa lógica. Si tenías fiebre, el médico te prescribía una mezcla de hierbas específicas, pero también te hacía llevar colgado al cuello un pergamino con texto bíblico escrito en latín, porque el efecto del pergamino sobre los espíritus era tan importante como el efecto de las hierbas sobre el cuerpo. Esta no era superstición de gente ignorante. Era la medicina más avanzada disponible en el mundo anglosajón de ese momento. Y funcionaba ocasionalmente, por accidente, cuando las hierbas elegidas contenían compuestos activos reales, y no funcionaba el resto del tiempo. El mundo que habitarías ese único día en la Inglaterra del año 900 no era solo un mundo de suciedad y enfermedad. Era también un mundo de una violencia estructural tan normalizada que ninguno de sus habitantes la reconocería como extraordinaria. El rey Ethelred primero había muerto décadas antes, combatiendo a los vikingos. Los daneses del gran ejército pagano habían devastado Northumbria, East Anglia y partes de Mercia en las décadas anteriores. Si en el año 865 habían desembarcado con una fuerza lo suficientemente grande como para no ser una simple expedición de saqueo, sino una conquista sistemática. Mataron al rey Edmund de East Anglia en el año 869, atándolo a un árbol y disparándole flechas hasta que su cuerpo quedó, según las crónicas contemporáneas, como un erizo. La canonizaron como martirio. La Danelaw, el territorio bajo control danés, aún existía en el año 900 en amplias zonas del norte y el este de Inglaterra, y la frontera entre ese mundo y el reino de Wessex no era una línea abstracta en un mapa. Era una frontera viva, móvil y sangrienta. Si ese día caminabas más allá de tu asentamiento hacia el norte, sin conocer la situación política del momento, podías cruzar sin saberlo hacia territorio donde las reglas que conocías no aplicaban, y donde el señor local hablaba nórdico antiguo en lugar de anglosajón, donde los impuestos se cobraban de formas diferentes, donde las leyes del Vergild, el sistema anglosajón de compensación monetaria por daños y asesinatos, que regulaba la violencia interpersonal con tarifas específicas según el estatus social de la víctima, podían no reconocerse. El Wergild de un campesino libre anglosajón era de 200 chelines. El de un thane era de 1200. El asesinato no era simplemente un crimen abstracto, tenía un precio de lista. Y si tu familia no podía pagar la compensación correspondiente por una ofensa que habías cometido, la alternativa era la faida, la vendetta familiar, legalizada y socialmente aceptada. Terminarías ese único día en la Inglaterra del año 900 de rodillas, en el interior de la iglesia de madera del asentamiento, escuchando al sacerdote recitar el oficio vespertino en un latín que probablemente él mismo entendía apenas a medias. La iglesia era el único edificio del asentamiento que tenía cierta solidez. Era también el único lugar donde podías estar seguro de encontrar algo escrito, de encontrar a alguien con algún rastro de educación formal, de encontrar una vela encendida cuando la oscuridad exterior era total y absoluta. No había luz artificial más allá del fuego y las velas de sebo de oveja que chisporroteaban y olían a grasa quemada. Cuando el sol caía, el mundo quedaba en una oscuridad que el mundo moderno es incapaz de reproducir. No había una sola fuente de luz eléctrica en ninguna dirección. Las estrellas eran más brillantes porque no había nada que compitiera con ellas. Y el frío de la noche anglosajona de octubre, y sin calefacción central, con una sola capa de lana entre tu cuerpo y el aire exterior, era el tipo de frío que no te suelta. Si llegaste hasta este punto del vídeo, es porque eres exactamente el tipo de persona
que disfruta descubriendo que el mundo tiene más capas de las que se ven a simple vista. Que la historia no es una lista de fechas en un libro, sino una cadena continua de vidas reales, que explican por qué hoy el mundo funciona exactamente como funciona. Si sientes que los documentales convencionales te dejan con más preguntas que respuestas, que los libros de texto rascan la superficie de lo que realmente ocurrió, que quieres entender el mundo humano desde sus cimientos más incómodos y más fascinantes, este canal existe para ti. Cada semana exploramos épocas, lugares y realidades que la historia oficial simplifica demasiado. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio, porque la próxima vez podría ser la Ruta de la Seda en el siglo XIII, la Roma de Nerón o las trincheras de la Gran Guerra. Siempre habrá una historia que todavía no te han contado completa. Y recuerda, cada comodidad que diste por sentada hoy, el agua limpia, la cama, el medicamento en tu botiquín, es el resultado acumulado de 1000 años de personas que sobrevivieron exactamente a lo que acabas de escuchar y que decidieron, una generación tras otra, construir un mundo un poco menos brutal que el que habían heredado.